Morning. Buenos días. Happy Sabbath. Feliz sábado. Isn't it great to be in God's church today Es maravilloso estar en la casa de Dios hoy. in West Virginia? Es bueno estar aquí en West Virginia. Los caminos rurales me han traído acá, o por lo menos parte de eso, desde el aeropuerto de Dulles Airport Well, hacia this acá. morning we are going to conclude the series that began on Wednesday night. Hoy vamos a terminar la serie que iniciamos el miércoles y estamos estudiando unos aspectos del mensaje de los tres ángeles. Praise Y hoy vamos a estudiar la frase o and worship. adoradlo a Él. We're going to talk about the creation. Vamos a hablar de la creación. And then I'm going to go down there. I like to be closer to the people. Vamos a orar y después voy a bajar a estar cerca de ustedes. Me gusta estar cerca del pueblo. Father in heaven, we come before your throne. Gracias, Señor, y venimos delante de ti con gratitud en nuestro corazón. Qué alegría estar en tu santo día, en tu casa de adoración. Pedimos que tu Santo Espíritu nos hable nuestra mente, nuestro corazón, remueva de nosotros todo obstáculo que nos impedirá escuchar tu voz. Danos el poder para obedecer, no porque tenemos, no por obligación, sino porque te amamos tanto y queremos pasar tiempo contigo, tiempo de calidad. Gracias, Señor, por el privilegio de orar. Y gracias por contestar nuestras oraciones, pues pedimos esto en el maravilloso nombre y santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Before creation week, Antes de la semana de la this planet creación, had four problems. este planeta tenía Problems cuatro that God problemas. had to resolve. Problemas que Dios during tuvo que creation. resolver en la semana What de were la the four creación. problems? ¿Cuáles eran Well, estos let's read cuatro Genesis problemas? chapter 1 and verses Leamos 1 and Génesis 2 capítulo to see 1, if we can versículo detect 1 y 2, the problems a that ver the si planet podemos had. By the way, detectar esos I wanna cuatro make it clear problemas. that, I believe that God created the planet De paso, yo creo que Dios and ha then creado el immediately planeta began the process of creation. y entonces comenzó Although el it doesn't really proceso make any de difference if creación. this planet was here. No hace diferencia For how para long Dios de before cuánto creation tiempo estaba el planeta do aquí believe antes that de la creation semana week took place de la about 6,000 creación, years ago. pero sí That's not creemos negotiable. que la Creation semana week de la took place creación tomó about lugar 6,000 years hace ago. unos 6,000 planet años had atrás y eso no es negociable. Eso es Let's read así. Genesis 1, Nuestro 1 and planeta tenía cuatro In the problemas. beginning, God created Leamos the Génesis earth. capítulo 1, versículo The 1 earth y was 2. without form. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer problema es que la tierra estaba desordenada, In a disorderly state, in other words, in a chaotic state. una manera caótica. Second problem, and void. Segundo problema, vacío. Empty. And then it continues saying, and darkness Y continúa dándonos a conocer, was on the face of the deep. la tercera es la oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And that is that there was no life. Y al seguir leyendo encontramos el cuarto problema. No había luz. El planeta estaba desordenada, vacío, It was dark. en tinieblas y sin luz. So during creation week, God decided to resolve these problems. Así que en la semana de la creación, Dios decidió resolver este problema. Was the creator. Ahora, la pregunta es, ¿y quién era el creador? To answer, Podemos pensar que esta es una respuesta fácil de contestar. El creador era Dios. El texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. composed of three persons. Pero Dios está compuesta por tres personas. Por lo tanto, ¿quién era la persona activa en la creación? Leamos varios versículos Who actually did mientras comenzamos a visualizar quién en verdad hizo el trabajo. one of them
actually did the work. Porque uno que hizo el trabajo durante la creación. Let's begin with Revelation chapter 4 and verse 11. We're going to use Comencemos con Apocalipsis capítulo 4. a lot. Vamos a usar mucho la Biblia esta mañana, The authority is in the Bible. porque la autoridad está en la Biblia, no en el predicador. Go to Revelation chapter 4, Apocalipsis verse 11. 4:11. Context here, El contexto aquí es the heavenly throne room. el trono celestial. About to arrive in heaven at his ascension. Cristo está a punto de entrar al cielo en su ascensión con serafines, querubines, Are the representatives of the world. y también están ahí los representantes de los otros mundos no caídos. Está el Espíritu Santo allí, representado por los 7 candeleros, y todos están preparándose para recibir a Cristo en su ascensión. Jesus in chapter 4 has not arrived yet. He arrives in chapter 5. Ahora, en el capítulo 4, Cristo aún no llega. Él llega en el capítulo 5, pero quiero que vean lo que los To one person seres celestiales están cantando, un canto de alabanza al que está sentado sobre el trono, y esa persona es el Padre. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Cristo llega al cielo y vea el canto que entonan los seres celestiales. Father on the throne, because there's only one on the throne. Dicen que están adorando a Dios el Padre que está en el trono, porque solo hay uno en el trono, pues Cristo va a ascender. You are worthy, El canto dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, for you created all things. porque tú creaste todas las cosas. Appears to say that God the Father created all things. But Esto parece ser que el Padre creó todas las cosas, pero hay que leer el texto completo, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad and by your will existen were created. y fueron creadas. So creation is of the Father through the Son. Así que la creación está en el Padre a través del Hijo. Verses that prove this point. Veamos otros versículos que prueban este punto. Salmos Psalm 33 and verse 6. 33 y el versículo By the 6. word of the Lord, Por la palabra heavens were made, del Señor and all the fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. the heavens were made. Así que por la palabra de Jehová los cielos fueron hechos. La pregunta entonces es: ¿quién es la palabra de Dios? ¿Quién es? In John chapter 1 En Juan capítulo 1 and verses 1 to 3, y el versículo 1 al 3 nos dice quién es el verbo. is identified in verse 14 as Y Juan 1:14 presenta que el verbo, la palabra, es Cristo Jesús. that Christ, the Word, Así que Salmo 33:6 nos dice que la palabra fue el creador. ¿Y podemos decir que el Padre no estaba involucrado? Claro que estaba involucrado. El Padre diseñó el plan y el Hijo lo ejecutó. El Padre lo pensó actually established the y plan. Cristo estableció el plan. This remarkable statement. ¿No es esto maravilloso? Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Manuscritos 77.899. To thought, Lo que es el pensamiento al hablar, to the invisible Father. así es Cristo al Padre invisible. Eso es interesante. We think, Pensamos y hablamos lo que pensamos. Esperamos que así sea, que pensemos primero, right? antes de hablar. And then we speak. Pensamos y hablamos. Statement is saying that what Este párrafo dice que lo que es hablar a los pensamientos, al pensar y hablar, así es Jesucristo con el Padre. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios, la palabra viva de Dios. and Jesus spoke the word. Así que el Padre pensó y el Hijo ejecutó. El Hijo habló. Génesis capítulo 1 y el verso 26 It's an interesting verse. It's talking es about un texto the creation of man. interesante. Está hablando de la creación del hombre. Then God said, Entonces dijo Dios,
make man hagamos al hombre our image, en nuestra imagen, our like. conforme a nuestra semejanza. Pronouns are plural. El pronombre es plural. Let us. ¿Lo ven? God is speaking. Hagamos He's speaking to al someone. hombre. ¿Está hablando a alguien o está hablando a sí mismo? He's speaking to someone. Está hablando a alguien. Let us Está diciendo, hagamos por lo menos make dos. man in our image. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Let them have dominion over the fish of Y the sea, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. speaking to whom? Ahora, ¿quién estaba hablando a quién? Esa es la pregunta. Let's Bueno, read early writings, page 145. primeros escritos, página 145. I'm going to read several verses that prove that what Ellen White has to say here in early writings is scriptural. Satan was once an honored angel in heaven. Satanás fue un ángel honrado en el cielo. Isaiah 14. ¿Es bíblico eso? Sí. Isaías capítulo 14. Cercano a Like Cristo. those of the other angels was mild and expressive of happiness, Su rostro expresaba alegría, showing great intelligence. gratitud, mostrando gran inteligencia. Era His perfecto, bearing noble and majestic. era noble y majestuoso, pero God said to his son, cuando Dios dijo a su Hijo, "Let us make man in our image." hagamos al hombre en nuestra imagen, Satanás tuvo celos de So Cristo. who was speaking to whom? Así que ¿quién estaba hablando a The quién? Father was speaking to the Son. El Padre hablaba al Hijo. The Father thought the plan. El Padre pensó Jesus is going to y Cristo ejecutó los planes que el Padre pensó. the Father through the Son. La creación es del Padre a través del Hijo. Leamos Chapter 8, verse 6. unos 1 versículos, Corinthians chapter 8 and verse 6. 1 Corintios 8, 6, leamos unos textos. Yet for us there is one God, the Father, 1 Corintios 8, 6 are all things. nos We dice, for him. And one para Lord nosotros, Jesus sin Christ, embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. through Este texto nos dice claro que todas las cosas es del Padre notice also a Hebrews través chapter de su 1, Hijo verses 1 and 2. Jesucristo. Hebrews chapter 1, Hebreos verses 1 and 2. capítulo This is 1, all over versículo the Bible. 1 y The 2. Father Todo esto devised está the plan and Jesus implemented está the en la plan. Biblia. El that the Padre Father pensó los planes y Cristo los says in Hebrews ejecutó. 1, 1 and 2, Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, el Padre, God, who at various times and in habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A través de quién habla el Padre? Habla por medio de su Hijo, porque el Hijo es la palabra. Así que del Dios que habla aquí es del Padre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Padre, a través del Hijo, creó el universo. Let's go to Colossians chapter 1, verses 15 through 17. By the way, the preposition through Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. El- El Padre y el Hijo 100% son Dios. Quiero dejar eso claro. Pero el Padre creó a través del Hijo. Escribí un artículo, una noticia que envío a diferentes personas. Tenemos la idea
tenemos la idea que si alguien está sujetado a otra persona, la otra persona es inferior. No, así no es. No es verdadero. Porque en ese artículo que escribí hablando bíblicamente, desde Génesis al Apocalipsis, que Cristo en su eternidad ha estado sujetado a las órdenes del Padre, y eso no lo hace inferior. Es como Dios opera en el universo. Es diferente en funciones, no en naturaleza divina. Son 100% Dios los tres. Así como un hombre y una mujer son 100% hombre y mujer, pero así como la mujer en el Señor está sujeta a la autoridad del esposo. Así que puede estar dos personas de acuerdo y uno sujetado a la autoridad del otro. Claro que sí, no es nada de inferioridad, es en funciones, en roles que ejecutan. Ahora, Colosenses 1, 15 al 17, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito en la Biblia está usada en dos oraciones, hablando físicamente el que ha nacido primero. Cristo era el primero que nació de María físicamente. Pero primogénito está utilizado también en la oración como preeminencia, por encima de todo lo demás. Por ejemplo, la Biblia dice que David es el primogénito de Dios, pero David era el último hijo de su padre Isaí. La Biblia usa primogénito hablando de preeminencia y propósito. Por lo tanto, cuando aquí en Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda la creación, significa que Él es el preeminente. No está hablando de físicamente, sino el superior. Verso 16 de Colosenses 1, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, porque en Él fueron creadas algunas cosas. Oh, gracias, estás leyendo. A veces los digo de una manera al revés para que estén allí alerta. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Solo en la tierra? No. Todas las cosas por Él fueron creadas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Significa que todo está sujetado a Cristo. Cristo sostiene, mantiene su universo. Patriarcas y Profetas, página 36. Esto es cuando Satanás pecó, el Señor llamó a una junta celestial y iba a explicar y dar a conocer acerca de su Hijo, y reunió a todos los representantes de los mundos a esta junta para explicarles, porque Lucifer decía que él, Cristo, era como él, y el Padre le decía, no, él no es como tú. Cristo no es como Lucifer. Así que el Padre tuvo que explicar esto a todos los representantes de los mundos no caídos. El Hijo de Dios ha cumplido la voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Qué voluntad cumple Cristo? La voluntad del Padre. En la creación de
todo lo que existe en los cielos. Whose will did Jesus implement when he ¿Qué created all those in voluntad heaven? obedeció Cristo cuando creó los cielos? In La this simple voluntad world, we have del problems with Padre. that. We say, well, why should he take orders? Y muchos podrían decir, bueno, ¿y por qué Él tiene que tomar That's the reason we're órdenes? here in this world. Por eso estamos aquí en el mundo. Because we want to ascend. We say, I'm not going to take orders from anybody. Porque queremos But in the ascender. divine economy, there's no problems. Y decimos, no voy a tomar órdenes de nadie, Problem is pero with our sinful way of thinking. en el gobierno de Dios es la misma forma de pensar. Y al Hijo, al igual que a Dios, todo está sujeto a Él. Cristo podía ejercer su poder en crear los cielos y la tierra, pero en todo esto no buscaría el poder ni exaltación para sí mismo, contrario a la voluntad de Dios. Exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría el propósito del Padre por el beneficio de todos. Este es un párrafo poderoso, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Así que el Creador es Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre. Esto es un detalle importante. Tal vez me adelante a algunas cosas. Muchos cristianos se refieren al sábado como el sábado de los judíos, pero este concepto nos dice que el sábado no era de los judíos. El sábado es el sábado de Cristo porque Él lo hizo. Esa es la parte importante acá. No había judío cuando Dios creó el sábado. Así que necesitamos ir a la semana de la creación y en los próximos minutos estudiaremos algunas cosas maravillosas. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. Esta es la conclusión de la creación de los primeros 6 días. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Quién había hecho? A través del Hijo. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Permítame compartir esto con ustedes. A veces en la Biblia algunos capítulos están divididos en el lugar equivocado. Y esto es cierto aquí en Génesis. En verdad, Génesis capítulo 2 debería de terminar en el versículo 1 y 2 el capítulo 1 de Génesis. Bueno, veamos lo que dice el capítulo 1, verso 31, y el capítulo 2 y el versículo 1 al 3. No estoy cambiando la Biblia. No habían capítulos en el pasado. Imagínense buscando Isaías 35, 10. Eso hubiese sido un problema. Así que para nuestro beneficio se añadió capítulos y versículos. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Está este versículo todavía tratando con el sexto día? El versículo siguiente inicia hablando del día séptimo. Hay algo interesante. ¿Qué día terminó Cristo la creación? El sexto día. Ahora tenemos un problema. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo.
And you say, well, in the verse in chapter 2, verse 1, it says, it uses the word finish. Here it uses the word end. Bueno, en el capítulo 2, verso 1 dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y ahora vamos al capítulo 2 y dice, y acabó entonces, ¿qué día terminó? ¿El sexto o el séptimo? ¿Cómo puedes terminar dos veces? Déjame darles una ilustración. Imagínese un artista que está pintando una escena bella de la naturaleza y consigue un marco de madera y comienza a prepararlo y decorarlo. Y el primer día de su trabajo lo prepara todo, pone allí lo que es la tela y pone algunos detalles y los ve y dice, está bueno. El segundo día pone los cielos azules y unos hermosas nubes, y el segundo día lo ve y dice, está bueno. El tercer día pinta algunos árboles, frutos y flores, y el tercer día ve el cuadro y dice, está bueno. El cuarto día pinta un sol precioso en los cielos y se puede ver también de día la luna, pone la luna. Y el cuarto día ve el cuadro y dice, ¡ay, qué bueno! Y el quinto día pone unos pájaros volando en el aire, en los cielos, y posando sobre las ramas de los árboles, pone unos pescados saltando del agua, y al final del quinto día dice, bueno, muy bueno. El sexto día pone todo tipo de animales terrestres, jirafas, vacas y muchos animales. Y al terminar el sexto día, antes de cerrarlo, crea un hombre y una mujer y los pone allí en medio de este hermoso cuadro que ha hecho. Y lo ve después de dar la pincelada final a este hermoso cuadro que está pintando, y ve y dice, está muy, pero muy bueno. ¿Ha terminado? ¿Ha terminado su cuadro? Sí y no. El cuadro ha sido pintado, pero ¿qué es lo que falta? Falta la firma del que hizo la pintura, el cuadro. Dios pintó un cuadro vivo en los primeros 6 días de creación. Todo lo hizo bello, maravilloso. Terminó el sexto día, pero el séptimo día es el sello en su obra de creación que identifica quién hizo ese cuadro. Así que él terminó su trabajo, pero su trabajo no había terminado porque faltaba su firma, su sello, para dar a conocer quién era el creador, el que hizo ese cuadro. Por lo tanto, aquí no hay contradicción cuando dice que terminó el sexto día y el séptimo día. El sexto día terminó el cuadro, pero en el séptimo día lo firmó. Y quiero que vean, por favor, lo que Dios hizo en el séptimo día. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y leamos esos versos que habla acerca de su firma, de su sello. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Tengo la impresión que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que el sábado es el día de reposo 3 veces. Y bendijo Dios al séptimo día
And on the seventh day he blessed and sanctified the day. Y lo bendijo y reposó And the y interesting thing is santificó that God el did séptimo three día. things. Tres cosas. Three things on the seventh day. Tres cosas hizo Dios en el séptimo día. Lo reposó, lo And he bendijo sanctified. y lo santificó. 3 times it says that the seventh day is the Sabbath. Tres veces dice que el And séptimo God did three día things. es He el rested, sábado he e blessed, hizo tres and he cosas. sanctified Lo the reposó, lo bendijo y lo santificó. Permítame Is the preguntarte, fourth commandment ¿es el Sabbath, cuarto the same mandamiento Sabbath of creation? el mismo sábado How do we de know la that? creación? ¿Cómo Because the sabemos? fourth commandment has the same identical things Porque that the el creation sábado Sabbath has. tiene las mismas señales distintivas. Éxodos capítulo 20, vamos a leer el versículo 8 al 11 y vamos a encontrar el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que, ¿dice el cuarto mandamiento que el sábado es el día de reposo? El Señor hizo 3 cosas: reposó, bendijo y lo santificó. Por lo tanto, ¿es el cuarto mandamiento el origen del sábado? Definitivamente no. El origen del sábado está en la creación. Antes que existiese el pecado y algún judío, antes del nuevo pacto, es parte del plan original de Dios en la creación. Cuando comparamos el cuarto mandamiento con lo que está en el libro de Génesis. Ahora, ¿quién está en el centro de la historia de la creación? No el hombre. El centro de la creación es lo que Cristo ha hecho, no lo que hizo Adán y Eva. El hombre no trabajó durante la creación. Y no había ningún mandamiento para que el hombre descansara esa primera semana. No hay ningún mandamiento. En Génesis 2, ¿hay algún mandamiento que le dice Dios a Adán y Eva, guarda el sábado? No, dice que Dios reposó. Eso es algo importante. Escuchen, 31 veces en Génesis capítulo 1 tenemos estas expresiones: Dios creó, Dios hizo, Dios separó, Dios dividió, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios bendijo, reposó y santificó. Hay algo que nos está diciendo: todo es sobre Dios, no sobre Adán y Eva, es sobre Dios. Ahora vea Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. 10 veces enfatiza que la semana de la creación es sobre Dios. Dios lo hizo y Dios lo reposó. Leamos cuántas veces se enfatiza eso. Versículo 2 y 3 de Génesis 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y los santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 10 puntos en estos 2 versículos y todos se refieren a Dios, no a Adán y Eva.
Es lo que Dios hizo, el trabajo de Dios. Dios trabajó y Dios reposó. That's the reason why I call Esa es la razón por la cual llamo la primera semana God's week. la semana de Dios. This is an important point. Esto es un punto importante. The first week is not man's week. La primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios, porque Dios trabajó And God rested. y Dios reposó. It's not man's week. No es la semana del hombre, es la semana de Dios. Now here's something very interesting. Aquí hay Say that algo in the corner of your mind, interesante. that the first week is God's week because he was the one who worked, Siendo he's que the la one who rested. primera semana es la semana de Dios porque Él lo hizo y Él reposó. Pero veamos otro punto. And that is the Sabbath as a memorial. Let me ask you, Veamos el sábado como un what is the memorial. purpose of a memorial? ¿Cuál es el propósito de un The memorial? purpose of a memorial is to El propósito es para conmemorar un evento que aconteció en cierto tiempo. ¿Sí o no? Absolutely. Completamente. Now, most memorials La mayoría de are los periodic memoriales objects in a certain place. se realizan en un lugar geográfico. For example, you have the Oklahoma City Memorial. Por ejemplo, tenemos el memorial de Oklahoma City que conmemora cuando el edificio explotó la bomba, y es el mismo lugar Now donde listen carefully. ocurrió el evento. Could God make a memorial to commemorate creation? Ahora, ¿cómo puede Dios tener un memorial Put it in a para certain place celebrar because y creation was conmemorar la creación? No pudo ponerlo en la creación porque la creación fue única. Así que tuvo que hacer un memorial que es global, que es para todos. And what he did Y lo que hizo fue, was he created creó a memorial composed of time. un memorial compuesto por el tiempo, porque el tiempo está siempre. Are you following me or not? ¿Me van siguiendo? God made a memorial composed Dios of time. hizo un memorial en el We don't tiempo. have to go to the memorial comes to us. No tenemos que ir al lugar del memorial, el memorial viene a nosotros. Time is global. Y como el memorial viene a nosotros porque el tiempo es global, el memorial es global. ¿Me van siguiendo? God made a global memorial. Dios hizo composed un of memorial time. global y lo puso en el tiempo. Hizo el séptimo día. And I want to read a statement from Patriarchs and Prophets, page 111. Y quiero leerles un párrafo de Patriarcas y Profetas, página 111 en inglés. ¿Por qué guardamos el sábado? Aquí está la razón. The first 6 days of each week Los primeros 6 días de cada are given to semana man for labor. son dados al hombre para su Why does God trabajo. give us 6 days to ¿Por qué labor? Dios nos da 6 días de trabajo? Because God employed the same period of Porque the first Dios week in the empleó, work of creation. Dios tomó el mismo periodo de tiempo en la semana de creación. ¿Por qué trabajamos 6 días? Porque el Señor trabajó 6 días. Y ahora nótese, On the seventh day, man is to refrain from labor en el séptimo somos llamados a no trabajar en conmemoración of the Creator's rest. al día en donde el Creador reposó. We are memorializing Así que al guardar el sábado estamos trayendo a memoria la creación en donde el Creador descansó. ¿Y por qué tocó este punto? Listen carefully. Escuche bien. A memorial Un memorial debe ser on the same date en el mismo día, en la misma fecha, the original event took place. cuando el evento original dio lugar, ¿correcto? Ejemplo, My wife and I have been married for 52 years. mi esposa y yo hemos estado casados por 52 años, mucho tiempo, It's 2/3 of my life. 2/3 partes de mi vida. December 23, Diciembre 23, 1971. 1971. What day do you think that we commemorate our marriage? ¿Qué día creen ustedes que debemos de conmemorar January nuestra boda? No. ¿Enero 23? Can we No. memorialize the original event of our marriage ¿Podemos traer a in memoria January? nuestra boda en enero? No. Because ¿Por that's qué? not when the original event took place. Porque ese no es el día que nosotros nos casamos.
Can we commemorate God's creation on Sunday? ¿Podemos conmemorar la creación de Dios en el domingo? No. Because ¿Por that's qué? not the day when God rested. Porque ese no es el día que Dios reposó. ¿Están conmigo? If God rested on the seventh-day Sabbath, Si if we're Dios going to commemorate reposó en el His día rest, we sábado, have to rest on the para same day conmemorar that He su originally día de rested. reposo, debemos de reposar en el mismo día de reposo It's que amazing Él that somebody estableció. as well instructed as Pope Francis El Papa has Francisco, a doctorate. bien educado, un Not doctor, only he, but also Benedict XVI, no solo él, sino John Paul Benedicto II, XVI they say we're y Juan supposed to Pablo keep II, Sunday in ellos honor of dicen creation. que debemos de guardar el domingo en conmemoración a la creación. No están pensando claro. No podemos celebrar un día original en otro día cuando no se dio el evento. Déjame darles otro ejemplo. 247 years ago, 247 años atrás, la Declaración de Independencia fue firmada. ¿Qué día fue ese? July 4. El 4 de julio. What day do we celebrate Independence ¿Qué Day in the día United States? celebramos el Día de Independencia en Estados Unidos? Vamos, no sean así. ¿Qué día celebramos? We celebrated July 4. Why? Lo celebramos el 4 de julio. ¿Por qué? Because that's when that original event took place. Porque ese es el día que ese evento original tomó lugar. No podemos hacerlo el 5 de julio porque no fue ese el día de la independencia. Another example, every year Otro ejemplo, cada año, septiembre 11, in New York City, en Nueva York, 3,000 names of those who perished in the bombing of the World Trade Center are read. 3,000 nombres se leen cada año September 11. de aquellos Why not que October murieron 11? en Because that is el not when the bombardeo de original las event Torres took Gemelas. place. ¿Por qué The no se memorial lee has to be en the same day. octubre 11? No, porque ese no es el día que sucedió en la catástrofe. Se debe de hacer en septiembre 11. Por eso en el día séptimo el hombre debe dejar de trabajar para conmemorar el día de reposo de Dios, el mismo día. You cannot commemorate Porque an no se original puede event conmemorar on a different algo day original than en it otra fecha, occurred en otro where it día, took place. algo que no tomó lugar en ese Let me día. read you, for example, a statement Permítame leerles un by párrafo Pope Benedict XVI. de el Papa Benedicto cannot XVI. The heart No puedo juzgar el even of a corazón pope, ni del Papa, but I can judge pero what they sí teach. puedo juzgar lo que enseñan. What did Benedict XVI ¿Qué dijo say in Benedicto a homily, XVI? or Dijo en una sermon homilía that he preached in St. Peter's Basilica, que predicó en St. April Petersburg, 23, 2011? abril Confusing statement 23, by someone who is so well 2011. in tradition. This is what he wrote. The Sabbath Esto is the fue lo seventh que day él of the week. Escribió: el sábado es el séptimo día de la semana. Hasta aquí vamos bien. Aquí comienza el problema. Después de 6 días en donde el hombre en alguna forma participó en la creación de Dios, aquí la regó porque ningún hombre participó en la semana de la creación de Dios. El sábado es el día de reposo. Así que uno dice, oh, el Papa Benedicto XVI está correcto. Pero algo sin precedente se dio lugar en la iglesia naciente. El séptimo día de la semana fue usurpada por el primer día. Y comienza la liturgia en la gran asamblea. El domingo es un día de reencuentro con el Señor, celebrando la resurrección de Cristo al encontrar la tumba vacía.
Así que la estructura de la semana fue alterada. Ya no es el sábado según ellos para participar del reposo de Dios, sino que vamos a hacerlo, dice el Papa Benedicto XVI, el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. Este cambio es extraordinario, considerando que el sábado, el séptimo día de la semana, the encounter with God, profoundly rooted in the Old Testament. And then he wrote this: we celebrate the first day. El Papa Benedicto XVI dice, nosotros celebramos el primer día de la semana. And in so doing, y haciendo eso, celebrate God, celebramos the Creator and His creation. al Creador y a y su creación. ¿Es posible eso? No. Celebramos el primer día y así celebramos lo del Creador y la creación. Sí, creemos en Dios, dice Él, el Creador de los cielos y la tierra. Dice el Papa Benedicto XVI, y está equivocado esta sentencia, este párrafo. Él no ha entendido esto y muchos cristianos no han entendido esto. Ahora, alguien puede objetar y decir, bueno, Pastor Bohr, si en Génesis no dice que Adán y Eva debían de guardar el sábado, es el sábado del Señor, entonces. Ahora, antes de probarles la razón por la cual Dios no le dijo a Adán y Eva que reposaran en la creación, hay algo más que necesitamos analizar. Y ese es el significado de la palabra descansó, que se registra 2 veces en capítulo 2 de Génesis. Descansar en el día sábado es la palabra hebrea de donde es la palabra Shabbat, de donde sacamos el día sábado. Esta palabra Shabbat está traducida descanso, pero su significado exacto es cesar. El sábado Dios cesó de crear. Dios ya no siguió creando. Él suspendió su trabajo en el séptimo día. Así que una mejor traducción en Génesis sería que Dios cesó en el séptimo día de su creación. Pastor Bohr, estás inventando un nuevo significado, una nueva palabra a esto. Así está traducido muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no está traducido cesar en Génesis? Algo puede estar pasando en esto. ¿Qué pasó y qué le importa si es reposar o cesar? Es vitalmente importante esto. ¿Por qué Dios no le dijo a Adán y Eva que guardaran el primer sábado? Déjame leerles algunos versículos en donde esta palabra cesar se refiere al Sabbat. Génesis capítulo 8, versículo 22. Génesis 8, 22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Cuál es la mejor traducción ahí? Descanso. ¿En qué sentido? Cesar. En otras palabras, sementera y siega, frío y calor, noche y día, no cesarán. Go with me to Joshua chapter 5 and verse 12. Joshua chapter 5 and verse 12. This is speaking about when the manna no longer fell. Josué capítulo 5 y el versículo 12, cuando cesó el maná de caer.
Leamos Josué, capítulo 5, versículo 12, dice, y el maná cesó. Podríamos decir, y el maná Shabbat, no hace sentido. By the way, we use the word rest in the sense also of ceasing to do something. Nosotros usamos la palabra reposar en situaciones de un juez, un juicio, en donde el fiscal dice, So he's going on vacation to Hawaii. el juez, esta sesión ha llegado a un descanso. Ceases his case. I don't have anything more to present. No tengo nada más. El fiscal, He had no more to create. los abogados ya no tienen nada que presentar. So it says Aquí se in acabó Joshua todo. 5, verse 12, Then the manna ceased Y aquí on the dice, day after they had eaten the y el produce maná of the land, cesó and the children el of día Israel no siguiente longer had manna, desde but que they comenzaron ate a food comer according to del the fruto de la that year. tierra. Notice Nehemiah chapter 6, verse 3. I'm only giving you a sampling. Solo le estoy dando Verses that translate cease. unos versículos que hablan de la palabra cesar. Verse 3, we find that Nehemiah is rebuilding the wall of Jerusalem. Encontramos The enemies en don't want Nehemías to build the wall. capítulo 6, And so they say, come, let's talk about this project that you're involved in. And Nehemiah knows that if he goes, they want to do him harm. And so notice what Nehemiah says to his enemies. So I sent messengers to them, y les envié mensajeros, Nehemías 6:3, diciendo, yo hago una gran obra y no puedo why ir should the work porque cesaría la obra. Shabbat? Why should the work Shabbat? ¿Por qué la palabra cesar o Shabbat? No puedo Shabbat dejar la obra Stop doing something. para ir a vosotros, porque Shabbat quiere decir cesar, dejar de hacer algo. En el séptimo día Dios cesó, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Are you praying for that day? ¿Estamos orando por ese día? Is a mess. Nuestro mundo es un desastre, guerras, rumores de guerra, reinos contra reino. Nuestro mundo es un desastre. Psalm 46, 8 and 9. Come, Salmo all the works 46, of the Lord, 8 y who has 9. made desolations Venid, of the earth. ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras, Shabbat, hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Now let's read a verse where the Sabbath is involved. Ahora leamos un texto Let's go donde el to Exodus sábado 31 and verse 17. está involucrado. Exodus 31 and verse 17. Éxodos capítulo 31 y el versículo 17 nos dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. It says that on the seventh day he rested. Dice, en el Many séptimo other día modern versions reposó. translate, he ceased. Pero otras versiones, y aquí dice, read just one. cesó y New reposó. American Standard Bible, a very reputable translation of the Bible. This is how it reads. The New American It is a Bible sign between está me leyendo and the sons of el Israel mismo forever, versículo de for in Éxodos 6 days the 31, Lord made heaven and 17, earth, but on the seventh day he porque en ceased 6 from días hizo labor Jehová los and cielos was y la refreshed. tierra, y en el séptimo día cesó de su trabajo y reposó. On the seventh day. Muchas versiones hablan de la My palabra Good News Translation cesar, says, porque el Señor cesó de su trabajo. En el séptimo día dejó de so what is the trabajar. meaning of the word Shabbat? ¿Qué significa la palabra Shabbat? to cease. Significa On the seventh cesar. day God stopped. En el séptimo día el Señor cesó, no siguió He rested trabajando. in the same sense that a district attorney rests after finishing the case that he's Cesó involved in. como cuando un fiscal termina un caso que estaba llevando y ya no continúa más. Ahora entendemos por qué Dios no le dio a conocer a Adán y Eva que guardasen el They primer were participating ese in sábado. God's rest. No me tomen a mal.
No estoy inventando nada nuevo. Catching this point? Ellos participarían con Dios en el reposo de Dios, porque era Dios el que había trabajado. 7 reasons. Le voy a dar 7 God razones. did not command Adam and Eve ¿Por to qué keep Dios no pidió a Adán y Eva although they did, guardar ese but it wasn't primer their Sabbath. sábado? It was the Lord's Sabbath. Era el sábado del Because he was the Señor. first one that rested. Era el primero que descansó. Reason number 1. Razón It is as obvious as 2 número plus 1. 2 equals 4. Es tan obvio como 2 más 2 es 4. Although these days, people who are postmodern, they say, if you want to believe that La gente 2 plus 1 is 5, postmoderna puede, si usted quiere creer si 2 más 2 es 5, es dilema suyo. tell an architect that. Dígale eso a un When he's building a arquitecto house. cuando está construyendo alguna You don't casa. have to measure 12 inches, 13 or 14 inches. No, is tú no fine. tienes que medir 12 pulgadas, There is 13 o absolute 14 truth. está bien. And it's found in the book. In God's book. En el libro de Dios First reason, hay unas verdades y la primera verdad es, Adam and Eve Adán y Eva did not cease. no podían cesar de su trabajo porque ellos no habían trabajado. Isn't this simple? ¿No es eso simple, sencillo? ¿No es complicado? ¿Cesó Adán y Eva? Because they No, weren't. porque no habían Imagine God trabajado. saying, Adam and Eve cease. Imagínense from what? Dios diciéndole a Adán y Eva, cesen. ¿De qué? Could God cease? ¿Podía Dios cesar de su trabajo? He worked. Sí, Could man cease? porque él trabajó. ¿Podía el hombre cesar? No, porque el hombre no trabajó. Esa es la primera razón. The second reason is La also very segunda obvious. razón es muy obvio. God could not give the Sabbath to Adam and Eve until he made it. Dios no podía darles el sábado a Adán y Eva hasta que God had Él to lo create the hiciera. Sabbath first to then give it to Adam and Eve. Dios tuvo que crear primero el sábado Could para God give dárselo everything to a Adam and Adán Eve y Eva. that he created the first 6 days before creating it? ¿Podía Dios darle a Adán y Eva algo sin haberlo creado? No. Dios creó el In sábado order then to take the Sabbath and give it to man. para poder dárselo al hombre, para que el hombre pudiese entrar en el reposo de Dios. Todas estas cosas son obvias al escudriñar las sagradas Incidentally, escrituras. some people say, well, Pastor Bohr, how do you know that God made the Sabbath? Bueno, Pastor Burr, ¿cómo sabes tú que Because the Dios Bible hizo el says sábado? Sencillo, porque la Biblia lo dice. In Mark 2, verse 27 and 28, it says, En Marcos 2, 27 y 28, el sábado fue hecho para el if it was hombre. made for man, God Y had si to make fue, it first. hecho para el hombre, Dios tuvo que crearlo primero. Are you with me? ¿Están conmigo? The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Therefore, the Son Dios of Man creó el is sábado also para el hombre y no Lord el of the hombre Sabbath. para Why el is Jesus sábado. Lord of the Por lo Sabbath? tanto, Because he aún made it. el Señor Jesucristo Somebody es might say, well, Señor that del word made, sábado. what does it ¿Y mean? por qué? The same Porque word that's Él used in lo John chapter creó. 1, where it says, all things were made Es lo through him, mismo que and se usa en without him Juan nothing was made that 1, was made. que todas Talking las about cosas creation. fueron hechas por Cristo y nada de lo So que God could ha not sido tell hecho Adam and Eve fue hecho. Todo fue hecho por Cristo. Así que el Señor no podía decirle a Adán y Eva que guarden el sábado Reason number hasta 3. que Él crease el sábado. And this always Razón número surprises 3. when I share this, Y it esto always surprises siempre some people. sorprende a algunas personas cuando lo doy a conocer. Listen carefully. God blessed and sanctified the Sabbath when it ended. Dios bendijo, For many reposó years, y I used to think that, santificó when el the sábado Sabbath was beginning, cuando el first sábado was beginning, concluyó. God said to Adam and Eve, now this day that begins now is holy. Keep it. Algunos piensan y creen, bueno, el día de reposo, el sábado comenzó, guárdenlo. God first rested the whole day, Dios reposó primero and then todo el día he made it holy. y entonces lo The santificó. Sabbath was not holy until it ended, which means El that God sábado could not fue tell Adam and Eve santo when the Sabbath was beginning, hasta keep que the day se holy, because it guardó. wasn't holy yet. Por lo tanto, Dios no podía decirle a Adán y Eva, guarden el sábado porque es santo. No podía, sino que Dios lo guardó primero y entonces lo declaró santo. Times. During the first half of my ministry, I never caught this point. En la primera parte de mi ministerio nunca Several years ago, when I was entendí looking at this again.
este versículo Let's go to Genesis hasta chapter que 2, verses 2 and 3. lo leí nuevamente. Genesis chapter 2, Génesis verses 2 2, and 3. versos 2 y 3. Génesis capítulo Let's read 2, carefully. leamos And on the cuidadosamente. seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work Y acabó which he Dios had en el done. día séptimo Then God la blessed the obra seventh que day and hizo sanctified y it, reposó el día séptimo de because- toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día Important little séptimo word, isn't it? y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra Why que did había God bless hecho and en la sanctify the creación. day? Porque Dios Because he bendijo, did reposó something before he y blessed and sanctified it. santificó el día sábado, Because porque hizo algo. In it he rested Porque en from all él his work reposó which God had de created and toda made. la obra que había hecho en la creación. Are you catching the point here or not? ¿Están viendo el punto aquí, hermanos? Don't worry about the food that perishes. No piensen It's en in la the fellowship comida hall. que perece. Estamos en la casa de Let's adoración focus del on the Señor. food that doesn't perish. Enfoquémonos en el Which is the word pan of que a God. vida eterna permanece, So, que es la Genesis palabra de tells Dios. That God blessed and sanctified the day because he rested on Así the que day. Génesis His nos rest dice makes the day holy. que Dios bendijo y santificó el Every día minute that Jesus del rested, that Señor. minute is holy. Y es Every porque hour that lo he rests on reposó. Sabbath, that hour is holy. Cada And when he has minuto, rested, cada every second of hora, the day, the cada entire day is segundo holy. que el Señor reposó ese día God's séptimo rest fue makes the declarado seventh day Sabbath santo. holy. ¿Por qué? Porque Now Dios let's lo go to the fourth reposó. commandment and see if it agrees with Genesis. Vayamos al cuarto mandamiento Exodus chapter a 20, ver si verses está 8 de through 11. acuerdo Exodus 20, verses 8 con through 11. Génesis. Remember the Sabbath day to keep it holy? Éxodo capítulo 6 20, days you shall versículo labor and do all your work, 8 but the seventh day is the Sabbath of al the Lord your 11. God. 6 In it días you shall do no trabajarás y work. harás toda tu You, obra. nor your son, nor your daughter, nor your male Mas en servant, el nor día your female de servant, nor reposo your cattle, nor no your vas a stranger who is trabajar, within no your gates. hagas en él For in obra 6 alguna. days the Lord made the heavens ¿Por and the earth, qué? the sea, Porque en and 6 all that días is in hizo them. Jehová los cielos y la Now tierra, notice, el and mar rested y the seventh todas day. las cosas Therefore, que en ellos hay, y reposó en el séptimo what día. did God do? Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Rested there Dios the seventh reposó. day. Therefore, Por lo tanto, what did he do? ¿qué hizo Dios después de Therefore, reposar? the Lord blessed the Sabbath day. Dios después de reposar bendijo el día de reposo y lo By the way, in Hebrew, there's no santificó. periods like we have, the end of En sentence. Hebreos no hay ningún But they periodo do como have something nosotros that is called tenemos, the Atnak, pero tiene algo que se llama el which breaks the Atnak, flow of thought. que And there is one here. rompe el patrón de Let me read pensamiento. the New Living Translation for verse 11 of Exodus Permítame 20. darles la lectura de, For in 6 days, porque en the Lord made 6 the días, heavens and the earth, versículo the sea and 11 de everything in Éxodo them. 20, But on the seventh day he rested. porque en el séptimo día reposó, punto. That is why Eso the Lord es blessed the por Sabbath qué day el and Señor set it apart and holy. bendijo y santificó el día de reposo. He rested, Él reposó and for that reason, y por esa razón he makes the Sabbath day lo bendijo holy y lo and he santificó. blesses the Sabbath day. The fourth reason La cuarta razón is the fact that God never blesses something or makes something holy for himself. es que Dios no bendice o hace algo santo God doesn't para say, Él I mismo. think I'll make myself a holy day. Bueno, déjame ver si me hago un think I'll día bless this day santo. for myself. Voy a bendecir este día para mí. Whenever in the Bible God blesses or makes Cuando something en holy, la Biblia it's Dios always with reference to bendice man. o aparta algo para santidad, Not him. es referente para el hombre, no para Él. Reason number 5. Razón número 5. Imagine the Sabbath day is beginning. Imagínese, at the end of the week. inicia el sábado y al final de la semana Dios le dice a Adán y Eva, santifíquenlo. What would be their question? ¿Qué sería su respuesta? ¿Cómo? Correct? ¿Correcto? How? ¿Cómo? ¿Cómo lo santifico? Do you know what God did that first Sabbath? ¿Sabe lo que Dios hizo ese primer sábado? Les enseñó lo que debían de hacer. God did not command them to keep the Sabbath. Dios He no showed les them dijo how to keep it. que guardasen el sábado, les enseñó cómo guardar el sábado. Were Adam and Eve there the seventh day? Do you know what God did on the seventh day? ¿Sabe lo que Dios hizo en el séptimo día? Tour. Les dio un tour, Through the city, country roads. no por la ciudad, sino por el área rural.
What do you think? les dio un tour y les mostró todo lo que había hecho. Beautiful. ¿Cómo ves esto, Adán y Eva? Oh, bello. Like it? ¿Les gusta? Wow. Sí, bello. So he shows them all his work of creation. Así que Dios le mostró toda su obra de Then when creación. the Sabbath ends, he says to Adam and Eve, Y cuando terminó el sábado, "We're gonna do what we did this Sabbath." entonces le dijo a Adán y Eva, el próximo sábado vas a hacer lo que este sábado hicimos. Dios lo This is the reason why ejemplificó. Ellen White, who's always on target Por eso la with God, hermana White siempre understood this. entendió She wrote in the esto book y Lift It Up, escribió page 38, eh, God made en la man página in his own image, 38, and then gave exaltado, him an example Dios hizo al hombre a of su observing the imagen seventh y day, le dio which he un sanctified ejemplo and de made cómo guardar el sábado, pues después de reposarlo lo bendijo y lo santificó. Patriarcas y Profetas, página 47 en inglés, dice, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre debía reposar como su Creador. Debía de mirar a los cielos para ver la obra que Dios había hecho y al ver la evidencia de la sabiduría de Dios, su corazón se llenaría de gratitud y reverencia hacia Dios por su creación. ¿Para qué debemos de guardar el sábado? Para deleite. Dios no hizo el sábado como una carga para nuestros hijos. No hagas esto, no hagas lo otro. Hay cosas que pueden ser hechas en el sábado. Llévelos a caminar en medio de la naturaleza. Juegue con ellos juegos bíblicos, todo enfocado a Dios, a lo que Dios hizo, para que el sábado sea un deleite, no una carga. El mundo cristiano dice, oh, sí, ve el sábado como una carga. They think that the way in which the Pharisees kept the Sabbath is the right way of keeping the Sabbath. El error es que creen que como los fariseos guardaron el sábado, así debían de guardarlo. Pero el sábado de los fariseos no es el sábado del Señor, es falso, creado por el hombre. Podemos hacer cosas buenas equivocadamente. Excuse me for getting so excited. Perdónenme por emocionarme tanto. Ya era hora. Reason number 6. Razón número 6. I'm going to go through a sequence. Voy sobre una secuencia. Jesus worked 6 days. Cristo trabajó 6 días. He ceased on the 7th. Reposó en el séptimo. After resting on the 7th, Después he de blessed and reposar, sanctified the el day. séptimo lo bendijo y lo santificó. At that point, the week was complete. A ese punto la semana Worked 6, estaba completa. finishes his work, Trabajó 6, terminó, reposó en el séptimo y ahora el séptimo día de la semana está takes the completa. week and he gives it to Adam and Eve. Ahora tomó la semana y lo entregó a So man's Adán week is y the Eva. second week. Así que la semana del hombre es la segunda semana. Are you following me? ¿Me van siguiendo? And then God says, Y entonces Dios dijo, here's the week. aquí está la semana. Now, Ahora, you're going to do what ustedes I did van during a the first hacer week. lo que yo hice durante la primera You're semana. going to work 6. Van a trabajar And on the 6 next días seventh day, y en el próximo día You're gonna séptimo rest, you're gonna do van a what you reposar thought we did como on the vistes Sabbath, que yo on the hice first con week. ustedes el primer sábado. Folks, the first week is God's week. Así que, hermanos, la primera semana es la semana de Dios. Dios hizo And then la he primera gives the semana week y entonces se lo dio al man. hombre para hacer como Él hizo. The seventh reason La razón número 7 is the statements of Ellen White. es el I leave her párrafo till last, not because she's less important, but because de la many hermana others White. say, we go only by the Bible. y Okay, lo praise the dejo Lord. por último y no So does porque Ellen White. es menos importante. Decimos muchas only veces, two kinds of vamos solo con la Biblia. That are Así critical también of la her, sierva del number one, Señor. those who never read her, and number 2, those who read her with the intention of criticizing. Hay algunos que la critican y nunca If lo you have leen, either one of those los two escritos de ella,
Y algunos leen sus escritos solo para criticarla. Y si tenemos una de estas dos actitudes, nunca seremos bendecidos. En mi mente está claramente, al estudiar el espíritu de profecía, yo me maravillo de la armonía entre la Biblia y el espíritu de profecía. Y ustedes lo sabrán si lo estudian. No vaya al internet a todos estos críticos de la sierva del Señor. Todo eso es basura. Hay personas que han dejado la iglesia porque van al internet a ver críticas acerca de la sierva del Señor. Dice que era masónica porque su tumba es un obelisco y eso es un ejemplo. Pero ellos no se dan cuenta que la hermana White condenó eso en sus escritos. Y en Michigan, un lugar bueno para visitar, visité allí y encontré que ese cementerio está lleno de obeliscos. Así que todos eran masones. No, ese era el método que se usaba en ese entonces. No se quede en cuestiones así. Es ridículo. Las cosas se usaron conforme al tiempo. Lea el espíritu de profecía por usted mismo. Compáralo con la Biblia. Y pidámosle a Dios que nos dé el poder a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Elena G. de White nunca hizo el error de decir que Dios mandó a Adán y Eva a guardar ese primer sábado. Ella siempre cita que Adán y Eva debían de descansar la segunda semana y Dios hizo el día de reposo santo cuando el día de reposo terminó, no cuando inició. Patriarcas y Profetas, página 47. Después de descansar el séptimo día, el Señor lo bendijo y lo santificó y lo apartó para el hombre. ¿Está claro eso? Después de reposar Dios, bendijo y santificó el día de reposo y lo apartó para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre debía de guardar y reposar este séptimo día de la semana. Los primeros 6 días de la semana han sido dados al hombre para trabajo, porque Dios así lo dijo. Y el séptimo día es de reposo en conmemoración ¿de qué? De la creación. No estoy siendo crítico de cristianos que guardan el primer día de la semana. Hay personas que no saben nada de esto porque no les hemos dado a conocer este mensaje. La tradición es, bueno, la iglesia ha guardado el domingo a través de los años. No. Hay que estudiar por nosotros mismos. Ella está hablando hacia aquellos que guardan el domingo. Dice, en vez de guardar el día de reposo del Señor que Él santificó, después que Él había reposado y puesto aparte para el hombre, ellos honran una institución papal. ¡Wow! ¿Quién clama haber cambiado el día sábado al domingo? ¿El sistema romano papal? Saben, a veces yo le pregunto a los cristianos, ¿y quién creó la luz? ¿Quién creó el firmamento? Dios. ¿Quién creó los vegetales? Dios. ¿Quién creó los cuerpos celestes? Dios. ¿Quién creó los peces y las aves? Dios. ¿Quién creó los animales del campo? Dios. ¿Quién creó al ser humano? Dios. Y entonces les pregunto, ¿a quién les pertenece todas estas cosas? Y dicen, a Dios. ¿Por qué? Porque Él los creó, dicen. Y entonces les pregunto, ¿y qué más Dios creó?
If everything during creation week is Si God's, todo because He made en it, la semana de la creación es Dios porque Él lo hizo, entonces también Dios hizo el sábado. Es el sábado de Dios, no de los judíos. here's an interesting point. Aquí hay un punto interesante. Not once in the whole Bible Ni una sola vez en la the Biblia expression Jewish Sabbath or Sabbath of the Jews appears. está la expresión el sábado de los judíos o los judíos para el sábado. Nunca se halla un versículo en la Biblia. Siempre es llamado como en Éxodos 20:11 el sábado del Señor. Ezequiel dice, guardaréis mis sábados. Isaías 58, 3 y 14 dice, si quitas tu pie de mi día santo. En Marcos 2:27, Cristo dice, yo soy el Señor del sábado. En Éxodos 16 dice que es el sábado santo del Señor. En ninguna parte dice que es de los judíos, es del Señor, porque Él lo creó, lo instituyó. Los festivales o los días festivos son conocidos. Cuando Cristo murió es conocido de los judíos. Dice que era la Pascua de los judíos. Una fiesta de los judíos, Juan 5:1. 6:4 de Juan, la Pascua, la fiesta de los judíos. La fiesta de los tabernáculos, Juan 11:55. Era la Pascua de los judíos. Cuando hablamos de ceremonias, son las festividades de los judíos, pero nunca es el sábado un día festivo de los judíos. Punto final, se lo prometo. La prueba final será la misma prueba de Adán y Eva en el principio. Por eso esta mañana, durante la escuela sabática, hablé de cómo Satanás engañó a Adán y Eva. La prueba final será la misma. Entonces usted cree que la última prueba de la humanidad, Dios va a probar al mundo con un día. Sí, ¿cuál es el problema? Probó a Adán y Eva. Dios probó a Adán y Eva con un árbol. En Génesis, el árbol es la misma prueba al final del tiempo. Detrás del día, escuchen bien, detrás del día está qué autoridad se va a obedecer. Y el día es una prueba si nosotros respetamos la autoridad divina o la autoridad de otra persona. Si usted guarda el domingo y sabes que el sábado es el día de reposo y guardas el domingo, estás obedeciendo la autoridad de aquel que instituyó el domingo, el sistema papal. Pero si guardas el sábado, estás diciendo, respeto la autoridad de Dios que instituyó el sábado. La prueba es, ¿qué autoridad vamos nosotros a obedecer? ¿Obedeceremos el sábado como una señal que somos fieles a Dios? ¿O guardaremos el domingo respetando la autoridad de aquel que reclama haber cambiado el sábado al domingo? La prueba final es el sello de Dios y la marca de la bestia. Son opuestos. Dos rivales al final del tiempo. ¿Han comprendido lo que hemos estudiado hoy? Usualmente leemos lo que otros han escrito del sábado. Necesitamos volver a las Escrituras y leerlo claramente para nosotros y vamos a encontrar gemas maravillosas para nosotros que aún no han salido a la luz. Es hermoso estudiar la palabra de Dios y es más aún hermoso obedecer la palabra de Dios.
¿Le agradecen a Dios por el Oh, you sábado? don't know how much I look forward to the Sabbath. Oh, hermanos, ustedes no se imaginan cuánto yo anhelo recibir el sábado aun Now, cuando I said, trabajo Scouts más. Honors, forgive me. I know somebody's going to come to the door and is going to say, Pastor Bohr, you promised to say why the seventh day did not have an evening and morning. Bueno, algunos podrían decir, Pastor Bohr prometió enseñarnos por qué el día sábado no tiene mañana y tarde. Every day it says it was the evening ¿Han and the considerado morning, eso? first, second, third, Los primeros fourth, 6 días de la semana se decía, y fue la tarde y la mañana, el primero, el segundo, el tercero, hasta el sexto día. Why? ¿Por qué? Because the first week is God's week. Porque la primera semana es la semana de Dios. God finished his work of Y cuando creation. Dios terminó su obra de creación, no inició otra semana de God has creación. been ceasing since then. Dios cesó I don't know if you're following me. desde allí. ¿Me van siguiendo? The problem is we think of the first week as being man's week. El problema es que pensamos que la primera semana es perteneciente al hombre y no es así. La primera semana le pertenece a Dios. Trabajó 6 días y cesó el séptimo y sigue aún en reposo, en cesación, porque no inició una nueva semana. Por eso la palabra Shabbat significa cesar. No siguió laborando haciendo una nueva creación. El Señor terminó de la creación del mundo. He was still ceasing. So the details in the Bible are very Así que los detalles de la Biblia son importantes. Let me ask you, when is God going to stop ceasing? Les pregunto, ¿cuándo Dios va a cesar? When is he going to stop ceasing? ¿Cuándo va a terminar de cesar The Dios? new heavens and the new earth. Cuando vuelve a recrear cielos nuevos y tierra nueva. After 6 days that God recreates the world. We studied this last night. Estudiamos eso anoche. After 6 days that God recreates everything. Que Dios va a recrear cielos nuevos y tierra nueva en 6 días. Enter into God's rest. Vamos a entrar nuevamente en el reposo de Dios en su semana. ¿No es eso maravilloso? So God will cease until he makes a new heavens and new earth. Así que Dios va a cesar cuando crea una nueva semana, When the seventh una day nueva ends, creación, y cuando viene el sábado. I don't think God is going to create any more worlds after that. No Maybe creo que Dios va a hacer otros mundos después de eso, quizás, yo no lo sé. Pero el sábado será una señal de la continua creación de Dios y del reposo que Él hizo. No solo lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Hermanos, disfrutemos del día que Dios nos ha dado, el día de reposo. Padre, gracias por tu palabra y el día de reposo. Nuestro corazón está en dolor porque la mayoría del mundo cristiano han perdido la gran bendición del día sábado. Y te rogamos que en el nombre de Jesús pueda enseñarles el día correcto y la belleza de ese día para que ellos puedan disfrutar y puedan también obedecer tu palabra. Oramos en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.